Buenos días, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su presencia, le damos gracias a Dios porque usted ha llegado temprano, a tiempo, para glorificar, para alabar, para exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor. Así es que, qué bueno que está aquí, qué bueno que ha llegado con la intención de querer glorificar al Señor y sobre todo traer un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Así es que vamos a ver este mes. Todo el mundo se está preparando para lo que es la Semana Santa, ¿ya? El día del conejo no es el día del conejo, es el día de Pascua, es el día de resurrección, ¿sí? Donde prácticamente los latinos que ya hemos traído esas costumbres a este país, a donde celebramos todo menos a Jesús, ¿sí? O sea, todos celebramos menos a Jesús. Así es que no me voy a adelantar para el final lo que tengo, ¿va? Pero sí les digo, ¿sí? Celebramos todo, pero menos a Jesús. Así es que debemos de estar entendidos y por sabidos que tenemos que darle un tiempo al Señor, que tenemos que darle nuestra vida al Señor y que debemos de darle gracias a nuestro Padre Celestial por haber mandado a su Hijo unigénito, para haber dado su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Haber muerto, haber resucitado, ¿sí? Y darnos esa libertad y esa paz que solamente Él nos pudo dar, ¿sí? No hay otro Dios, no hay otro ser, no hay otros dioses, no hay otro tipo de persona, simplemente nuestro Señor Jesucristo, que a Él le debemos toda la honra y toda la gloria por haber dado su vida por cada uno de nosotros, por darnos esa paz, por darnos esa sanidad, por tenernos unidos, por mantenernos en paz, por habernos reconciliado con nuestro Padre, sí, con nuestro Padre Celestial. Así es que le debemos mucho. No nada más es una celebración de una Semana Santa, sino es de toda la vida y de toda la eternidad por la cual tenemos que celebrarlo. Entonces, quiero que usted tenga en claro que no nada más es de unos días de celebración, sino es por la vida que usted tiene, sino es porque usted nació, porque usted está de pie, porque usted está vivo. A Él le debemos toda la gloria, que es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero empezar esta serie, ¿sí?, de palabras que va a ser hasta el día de resurrección, ¿sí? Donde quiero hablarles de lo que el Señor Jesucristo es, de lo que Él dio, de lo que Él hizo, de lo que Él es en persona, de lo que quiero que usted entienda, y que viene esto de parte de Dios, que entendamos como seres humanos que al único que tenemos que glorificar es a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Que no hay otra más celebración más grande más que celebrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que evítese de estar pensando a dónde voy a ir en esta Semana Santa, qué es lo que voy a hacer en esta semana, qué es lo que voy a comer. Amado, nútrase de la palabra del Señor, ¿sí? Nútrase de la palabra del Señor, júntese con gente temerosa de Dios, celebren a Jesucristo, amen al Señor con todo su corazón, convivan, ¿sí?, en ese amor, ¿sí?, fraternal que solamente el Señor Jesús da. Así es que necesitamos realmente entender qué es lo que tenemos que hacer. Así es que en estas celebraciones que ya últimamente se han hecho paganas, ya no estamos hablando de unas celebraciones santas, sino celebraciones paganas, ¿no? Entonces, vaya ahí a Isaías, capítulo 9, versículos del 1
y lo vamos a leer del 1 al 7. Y quiero que ponga mucha atención en estos versículos del 1 al 7. Que ponga usted mucha atención de lo que nos habla la palabra del Señor y de lo que nos habla el profeta Isaías. Y dice como título, nos ha nacido un niño, y ese es el nombre de nuestra fe. Nos ha nacido un niño. Y dice la palabra del Señor en Isaías 9. A pesar de todo, no habrá más prenombre para el que estuvo angustiado. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, el camino del mar y al otro lado del Jordán. El pueblo que anda en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Pero qué dice? Dice, pero gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Y yo le voy a decir una cosa. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En Él es donde tenemos que reposar, ¿sí? En Él en donde debemos descansar. Y yo le voy a decir algo, que hay una palabra que dice ahí, que es penumbra, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa penumbra? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Dice, es la sombra, óigalo bien, lo que significa, es la sombra débil que existe entre la luz y la oscuridad, y que impide percibir dónde empieza una y dónde acaba la otra. ¿Pero qué dice? Es la sombra débil que existe entre la luz y la oscuridad. Es la sombra. Yo le quiero decir con esto a lo que el Señor a mí me revela, a lo que el Señor a mí me dice, ¿sí? Que viéndolo de esta manera, la sombra es el enemigo, ¿sí? Que te impide ver la luz, pero es esa sombra débil. Dice, ¿qué dice? Es la sombra débil que existe entre la luz y la oscuridad. Es lo que te cega, ¿sí? Es la penumbra, es lo que te cega, es lo que te hace no ver la luz. Es cuando tú eliges mantenerte en esa sombra, en esa penumbra, que no quieres ver más allá de lo que no quieres ver, ¿sí? Porque nosotros somos los que causamos eso, ¿sí? Nosotros somos los que permitimos ver la luz, o somos nosotros los que permitimos que llegue la luz a donde queremos que llegue, ¿sí? Tú eres el que abre las cortinas para que entre la luz a tu cuarto. Tú eres el que cierra las cortinas para que no entre la luz a donde no quieres que entre, ¿sí? Eso es lo que yo te puedo dar a entender con esta palabra, ¿no? Que simplemente tú puedes permitir que Dios entre a tu vida para que limpie y abra y ponga esa luz, ¿sí? En esa oscuridad. O tú nada más pongas un límite, tú permitas una cortina hasta donde tú quieres que Dios entre para darte esa luz, ¿sí? Pues somos nosotros, no es Él.
somos nosotros los que impedimos que la luz entre a nuestras vidas. Somos nosotros los que decidimos, ¿sí? Por eso hablábamos del corazón, Dios nos estaba preparando para recibir esta palabra, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos dentro de nuestro corazón hasta dónde quieres que llegue el Señor, ¿sí? A veces tenemos cosas en nuestro corazón que no quieres que el Señor se dé cuenta, que no quieres, pero el Señor todo conoce, el Señor todo lo puede, el Señor todo lo sabe, el Señor te ha visto desde antes de nacer, cuando estabas como embrión, cuando tú naciste y la vida que tú llevas. Así es que tú no puedes permitir que esa penumbra evite que esa luz entre totalmente a tu vida, ¿sí? Tú debes de controlar, ¿sí? Con el control, el que tú abras las cortinas o cierras las cortinas. Pero depende de ti, no depende de Dios. Dios ya te dio la libertad, por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, ha nacido un niño que te va a dar, ¿qué? ¿Sí? A donde te vas a respaldar de Él, a donde tú vas a caminar en Él, a donde vas a entender que solamente con Él vas a lograr todo, que Él es el príncipe de paz que vive en tu corazón, que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que estés pasando, Él te va a traer esa paz y vives en paz a pesar de tu enfermedad, a pesar de todo lo que estés pasando. Tú tienes que estar en paz. ¿Por qué? Porque tienes al príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, que ya vive y mora en nuestro corazón. Amén. Entonces, esa es la penumbra, ¿no? Yo preguntaba, ¿qué es la penumbra? ¿Qué era qué es esta palabra que está al principio, ¿no? De nuestro texto, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Entonces es esto, ¿no? Es la sombra débil que existe entre la luz y la oscuridad. Entonces es lo que tú tienes que impedir, ¿sí? Que no llegue esa penumbra a tu vida, sino que dejas esa penumbra para un lado para que la luz entre por completo a ese mundo, ese lado oscuro que tú no has permitido que el Señor llegue. Amén. Entonces esas son partes importantes que esta palabra nos está hablando el Señor. Isaías se refiere a un libertador, ¿sí? Venidero, ¿sí? Que un día guiará al pueblo de Dios con alegría, que nos va a dar paz, con rectitud y nos va a llevar hacia la justicia, ¿sí? Eso es lo que habla estos versículos, ¿sí? Que nos va a traer un libertador, que nos va a dar un libertador, que va a guiar a su pueblo. Y el pueblo de Dios no se refiere nada más al pueblo de Israel, se refiere, el Jesucristo vino, ¿sí? A romper todos los esquemas, a romper todos los protocolos que nada más era para el pueblo de Israel. Jesucristo vino por toda la humanidad, ¿sí? No nada más por el pueblo de Israel, sino que vino por todos los gentiles, y esos gentiles somos nosotros, somos parte, ¿sí? De ese amor tan grande que tuvo el Señor en ver nuestras vidas también para ser alcanzados por el amor de Jesucristo. Amén. El amor de Dios para nuestras vidas. Entonces, yo creo que esa persona que es el Mesías, ¿verdad? Que es Jesucristo, el Hijo de Dios, esta profecía revela, ¿sí? Nos revela varias verdades importantes del Mesías venidor. Y quiero que pongan mucha atención en estos puntos, ¿sí? Ministraría principalmente en Galilea. Y vaya ahí a Mateo capítulo 4, versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor, y dejando a Nazaret vino, habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿sí? Entonces, dice, traería la luz de salvación y de esperanza. Mateo 4, ¿sí? 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, ¿sí? O sea, vino a los gentiles, ¿sí? Y vino a traernos, traería la salvación y la esperanza para todos. Amén. Aumentaría la congregación, óigalo, aumentaría la congregación del pueblo de Dios, primordialmente al incluir a los gentiles a la familia de la fe, ¿sí? O sea, que ya no nada más era para el pueblo de Israel, sino que ahora tenía que abarcar a todo el mundo, ¿sí? A todo el que quisiera, óigalo bien, a todo el que quisiera amarlo, ¿sí? A todo el que quisiera aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Al único que quisiera aceptar que en Él solamente hay una esperanza. El único que nada más en poder aceptar que en Él lo podemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Solamente el que quisiera aceptar las cosas, ¿sí? Entonces vaya ahí a Hechos. Hechos. Hechos, capítulo 15. Versículo, vamos a leerlo del 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios y visitado por primera vez a los gentiles, óigalo, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volverá y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Oyó? Y de todos los gentiles, ¿sí? Sobre los cuales es invocado, óigalo, es invocado mi nombre. O sea, que solamente con los que invocan el nombre del Señor. Así es que todo mundo, en la actualidad, todo mundo sabe de un Dios, todo mundo celebra la Semana Santa, todo mundo sabe que vino alguien para darnos vida y vida, pero no lo conocen. Todo mundo conoce esta parte, pero la cultura nos enseña otra cosa, ¿sí? La cultura es que no debemos de comer carne, que no debemos de comer carne, ¿sí? Y es que son días de fiesta, que son días de irnos al balneario, de irnos a la playa, de irnos de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque son días festivos que todo el mundo celebra. Pero nunca se han puesto a pensar porque no lo conocen o porque no saben que le tenemos que dar la honra y la gloria al Señor por la vida que Él dio por cada uno de nosotros, ¿sí? No es de celebrar, sí, que vamos a tener una semana de descanso, ¿sí? Como todos los mexicanos en México. Toda la semana es de pachanga, Acapulco, todas las playas se repletan, ¿sí? En cerveza, en bailes, en todo esto, pero menos de celebrar a nuestro Señor Jesucristo, menos de darle gracias a Dios. ¿Sí? Todo haces menos darle gracias a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar esa forma, y por eso nosotros, como hijos de Dios y como conocedores de la palabra, es nuestro trabajo de ir y de decirle a esas personas del amor de Dios y de las cosas que tenemos que hacer para rendirle ese honor a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, Él daría la paz a librar a su pueblo del yugo de la opresión y aplastar a todos sus enemigos. Usted lo sabe, ¿sí? Que necesitamos nada más estar con nuestro Señor Jesucristo y Él destruirá a todos nuestros enemigos, ¿sí? Porque para Él no hay rival, no hay un muro o una muralla que pueda impedir que nosotros podamos ser libres bajo su poderío.
bajo su deidad, bajo su amor, bajo su verdad. Solamente en Él obtendremos la victoria para todo lo que nosotros podamos querer y entender, que solamente Él es el único que nos va a dar la paz y nos va a dar la libertad. Amén. Entonces, el Mesías vendría de la nación de Israel y será llamado admirable. Póngale bien mucha atención a estos nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y él gobernaría sobre el pueblo de Dios para siempre. Y vaya de ahí a 2 de Samuel. Él va a gobernar, ¿sí?, sobre todo, ¿sí?, y para siempre. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. 2 de Samuel 7, 16. Y dice la palabra del Señor: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y déjenme leérselo en la nueva traducción . 7:16 de 2 de Samuel. Bueno, 7:16 de 2 de Samuel. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, amado, tenemos que entender esto, ¿no? Que Isaías anota 5 nombres que caracterizan su función como Mesías. Quiero que ponga mucha atención en estos 5, porque de ahí basa todo lo que tenemos que entender, ¿sí? 1, admirable. El Mesías mismo sería un prodigio sobrenatural. La palabra hebrea pele solo se emplea para referirse a Dios y nunca a los seres humanos ni a las obras humanas. Isaías, vaya ahí a Isaías. Isaías capítulo 28. Versículo 29. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. O sea que Él rompió todos los esquemas, Él rompió todos los protocolos, Él rompió todo a ser admirable y a ser sabio, ¿sí? Entonces, miren, el Mesías mostraría su carácter mediante sus obras y milagros, ¿sí? ¿Cuántos no sabemos de todas sus obras que hizo? ¿Cuántos no sabemos de todos los milagros que hizo? Entonces es ahí el ser admirable, que Él es el Señor Jesucristo. Número 2, consejero. El Mesías sería la encarnación, óigalo. Consejero, el Mesías sería la encarnación de la sabiduría perfecta y tendría las palabras de vida eterna. Como consejero revelaría el perfecto plan de salvación. Amén. Y eso lo va a encontrar en el capítulo 11 de Isaías, ¿sí? Cuando usted lo lea todo completo, ¿sí? Todo lo que como consejero revelaría el perfecto plan de salvación. Número 3, Dios fuerte.
En el Mesías habitaría corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vaya ahí a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, amado, vaya ahí a Juan. Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y después vamos a leer el 14. En el principio era él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vayamos al 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Véalo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Entonces, amado, creo que no tenemos que tener más otra duda, ¿sí? Que el verbo es Dios y Dios es el verbo, ¿sí? Y que ese es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, que tenemos que celebrar, ¿sí? Esa santísima Trinidad, que debemos de darle gloria a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él mandó, para que nosotros fuésemos, ¿sí? Salvos. Porque dice, porque habitó, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo su sacrificio, todo lo que Él padeció antes de llegar a la cruz y morir en la cruz, lo sintió, lo vivió, como usted y yo el dolor, como usted y yo el desprecio, como usted y yo la soledad, como usted y yo el desamor, ¿sí? El odio, ¿sí? Él lo vivió. Por eso es que tenemos que refugiarnos en Él, porque Él conoce lo que usted pasa, lo que usted siente. Él conoce lo que usted pueda sufrir, porque Él lo padeció. ¿Por qué? Porque dice que fue hecho carne. Él sintió todo lo que usted siente. Él lo entiende, Él sabe lo que usted está padeciendo. Por eso debemos de refugiarnos en Él. Por eso debemos de buscarlo a Él. Por eso es que debemos de darle gracias a Él. Por eso es que debemos de adorarle a Él. Por eso es que debemos de mantenernos a su lado para que Él nos dé esa paz que necesitamos. Amén. Esa es la verdad de todas las cosas. Entonces, número 4, Padre eterno. Él no solo vendría a revelar al Padre celestial, sino que Él mismo actuaría hacia su pueblo eternamente como un Padre compasivo que ama y protege a sus hijos, supliendo sus necesidades. Vaya ahí a Salmos. Salmo capítulo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 3. Y dice la palabra del Señor, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Entonces esta es la verdad de todas las cosas, amado, ¿sí? Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿sí? Nosotros nada más tenemos que el amor de Dios y su compasión hacia con nosotros, ¿sí?
esa compasión que Él tiene para cada uno de nosotros, que no importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho, lo que hayas, sí, o como hayas vivido, la compasión del Padre te va a llevar a que Dios te ame verdaderamente cuando tú llegues a un arrepentimiento y aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Esa es la verdad de todas las cosas, ¿sí? Esa es la verdad de todas las cosas, porque Él está viendo, ¿sí? Y se compadece de ti. ¿Por qué? Porque Él se compadece de los que le temen, ¿sí? No es porque te vaya a golpear, no es por lo que te vaya a hacer, sino es por el amor de Dios que Él tiene. Él es compasivo, ¿sí? Es el amor del Padre hacia con los hijos. Es lo que debemos de entender. Que no importa la vida que hayas llevado, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que tú te arrepientas y que ya entres a esa verdad, ¿sí? Que es en Cristo Jesús, y que tú entiendas que solamente en Él vas a encontrar esa paz, esa vida eterna, y que solamente Él te va a traer la salvación, porque temes a Jehová. Amén. Nada más por eso. Entonces, como punto número 5, príncipe de paz. Su gobierno traería paz con Dios para la humanidad mediante la liberación del pecado y de la muerte. Y vaya ahí a Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículo 6 al 9 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cola del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén. Entonces, amado, vaya ahí a Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, óigalo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Justificados. Porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque Él dio su vida. Mire, mi amado, si no entiende lo que es justificación, necesita ver la prédica de justicia, la justicia de Dios. Y que la va a encontrar en YouTube, ¿sí? Y que esa es la prédica que el Señor me dio de la justicia de Dios, ¿sí? Justificados. Justificados por la sangre de Cristo. Justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que usted debe de entenderlo, y usted debe de comprender que nosotros fuimos justificados y comprados, ¿sí? Por la sangre de Cristo Jesús. Fuimos lavados, fuimos cubiertos, ¿sí? Por la sangre de Cristo. Así es que, amado, usted nada más necesita entender que somos nada más la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así de fácil, así de sencillo, ¿sí? Que simplemente nada más tenemos que poner, ¿sí? Nuestra mirada en Él, porque Él nos va a dar esa paz, ¿sí? Con Dios, ¿sí? Esa paz que necesitamos. Y la verdad, yo le quiero decir una cosa: si no vive usted en paz, entonces acérquese a Jesús.
¿Usted vive intranquilo? Acérquese a Jesús. ¿No puede dormir? Acérquese a Jesús. ¿Tiene insomnio? Acérquese a Jesús para que le dé la paz. ¿Y si usted tiene paz? Pero no abuse de la paz, porque hay muchos que abusan de esa paz, que nada más se la quieren pasar durmiendo. Así es que no se me duerma aquí, ¿sí? No sobrepase la paz, ¿sí? Sino que viva en paz, ¿sí? Viva en paz, ¿sí? Dándole la gloria a nuestro Señor. Amén. Entonces, amado, con esto voy a concluir en el día de hoy, ¿sí? Que simplemente nada más tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Entonces, amados, debemos entender que nuestro Señor Jesucristo es esto: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, el cual nos dará la libertad y que tendrás sobre todas las cosas paz. ¿Sí? Cuando tú estás libre, tienes paz. Cuando tú te sientes esclavo, te sientes aprisionado, no tienes paz. Y ese es el yugo de la esclavitud por el cual nuestro Señor Jesucristo vino y murió para darnos esa libertad. Amén. Ese es el yugo, ¿sí?, de la esclavitud, el que te impide, ¿sí?, tener paz. Un esclavo no puede tener paz, ¿sí? Un esclavo, viéndolo en lo natural, no puede tener paz. Pero un esclavo que es libertado va a tener paz, porque ya no se va a andar cuidando de quién lo está viendo o no lo está viendo, sino que ahora dependes de Jesús. Amén. Porque ahora ya has sido librado de ese yugo de esclavitud del pecado, de ese yugo que te aprisionaba, porque, ay, es que hice esto, es que hice el otro, de remordimiento, ¿sí? De esa esclavitud, ¿sí?, que no te puede traer ninguna consolación, porque solamente Dios es el único que te puede dar consuelo, el único que te puede entender, el único que te puede decir: mira, por este lado tenemos que ir, porque este lado no te conviene. Que Él es el único sabio, el que sobrepasa toda sabiduría, ¿sí?, en el cual si tú vas a Él te va a dar esa sabiduría para que tú hagas lo correcto para tu vida. ¿Por qué? Porque Él dice: haz lo bueno, aléjate de todo lo malo. Amén. Entonces, yo creo que debemos de entender esto, ¿no? Porque Él es el príncipe de paz. Adoremos y sirvamos al único Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra cosa más que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en este tiempo que se acerca de la Semana Santa y del día de la resurrección, debemos dedicar nuestra vida y tiempo a dar gracias al único que dio su vida por usted y por mí, para que tengamos una vida eterna y ser reconciliados con nuestro Padre Celestial, Jesucristo nuestro Rey. Amén. Yo le quiero decir algo, mi hermano. En este tiempo, todos nos preocupamos en Semana Santa de lo que no podemos comer y de lo que no podemos comer. Pero sí podemos embriagarnos, sí nos podemos echar un tequilita, sí nos podemos ir al baile, sí podemos hacer todo, pero menos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo creo que tenemos que tener en cuenta, mi amado, y que tenemos que romper con esa cultura, ¿sí?, que está sobrepasando no nada más a nuestros hijos, sino se va también a nuestros nietos. Culturas que son destructivas, culturas que no te edifican. Dice: todo me es lícito, ¿sí? Pues todo lo puedes hacer. Ciertamente, todo lo puedes hacer.
Pero no todo, dice la palabra del Señor, te edifica, no todo te lleva a consagrarte para el Señor. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo de consagración, es un tiempo de venerar a nuestro Señor, es un tiempo de glorificar a nuestro Señor, más que todo el año, ¿sí? Más que todo el año. Debemos entender esto, que tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, ¿sí? Que no nada más en esta Semana Santa, sino que en todo el año, pero quiere hacerlo bien, hágalo bien en este tiempo, hágalo más que mejor en este tiempo, ¿sí? Que debe de dedicarse, ¿sí? Completamente en glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie, óiganlo, nadie de este mundo va a dar su vida por usted. Solamente Él vino y murió no nada más por usted, sino por toda su familia, por toda su descendencia, para que usted algún día esté con el Padre. Solamente en Él. Solamente Él nos va a traer la tranquilidad, solamente Él nos va a dar la paz y solamente en Él encontramos esa victoria y esa libertad que es en Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y porque con Él lo soy todo y sin Él no soy absolutamente nada. Amén. Entonces, tenemos que en este tiempo, ¿sí? Realmente ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón, y en nuestra mente, que decirle a este cuerpecito y decirle, ¿sabes qué? Vamos a glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y déjate de andar en el baile y en la pachanga y en la fiesta. No sigas las costumbres mundanas. Dice, busca y ve las cosas del cielo y no las de la tierra. Busca lo de arriba y no lo de abajo, mi amado. ¿Sí? Que te sirva esta palabra del Señor, que este inicio, ¿sí? de este mes, o de estos principios de este mes, ¿sí? Que te sirva, que al único que le debes de dar la gloria y la honra es a Jesucristo. Y que vive y disfruta de este tiempo adorándolo a Él y haciendo tu tiempo realmente para glorificarlo solamente a Él. A nadie más que solamente. Entonces, amado, ponte de pie en el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios y le vamos a dar a Él toda la honra y toda la gloria por habernos permitido, por haber abierto nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y de esa manera saber que Él es nuestro único, ¿sí? El único admirable consejero, Padre eterno, ¿sí? Que el único que nos va a dar la paz, ¿sí? Que el único en el cual nosotros encontramos esa tranquilidad que solamente es en Él. Amén. Ponte de pie y demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por